sábado. Amén. Pues hermanos, me alegra verlos. Amén. Amén. Me alegra verlos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, está fresca la mañana, pero gloria a Dios que hemos venido para recibir palabra del Señor. Amén. Durante la semana hemos estado hablando de varios temas en preparación para el juicio. El tiempo de angustia viene, eso no se puede detener, pero nosotros debemos estar enfocados en el tiempo del juicio nuestro, ¿cierto? Examinando nuestros hogares, examinando nosotros mismos, ¿sí? Y pues hoy pensaba tener el segundo tema primero y el primero después, pero como no han llegado los otros, pues vamos a empezar con este. ¿Ok? Amén. Vamos a pedirle a Dios que Él dirija todas las cosas, Amén. pero lo que queremos hacer es preparar un pueblo. Todos nos preparemos. Lo único que está correcto aquí es el Señor. Amén. Pero Él en su misericordia nos ha dejado todas las indicaciones para que nosotros podamos pasar la prueba, ¿cierto? Así que inclinemos o arrodillémonos nuevamente para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, oh Padre, tu misericordia de regalarnos la vida. Pues cada segundo es un milagro, Señor. Gracias porque nos das las fuerzas para venir a este lugar donde venimos a adorarte en espíritu y en verdad. Examínanos, Padre, y que nosotros también seamos sinceros contigo. Perdona nuestros pecados, pero que no sea una oración, sino que sea una súplica como la de David. No retires tu Santo Espíritu de nosotros, Señor. Amén. Tu palabra siempre nos dice que tu pueblo es duro de servir. Y hoy aquí en el umbral de los tiempos te seguimos ofendiendo, Señor. El punto es que ya el tiempo se está terminando y nosotros necesitamos volver a ti desesperadamente. Pero te agradecemos que la misericordia está abierta todavía y hoy, Señor, queremos suplicarte y poner este día en tus manos, para que cuando el informe suba al final del día, el informe que lleve sea grato para ti, Señor, de escudriñamiento de nuestros corazones en preparación para tu venida. Así que dirígenos en todo, que sea un instrumento, solamente un canal en tus manos, en el cual tú puedas usarme para que podamos todos prepararnos para tu venida. Gracias por los que ya llegaron, oramos por los que vienen en camino y dirígenos en todo, reprende al maligno y danos la bendición de tu compañía. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, en el mundo en el que vivimos, donde cada quien está pensando diferentes filosofías y todos los gobiernos dicen que un gobierno es mejor que el otro y así tanto conflicto, ¿cierto? Unos dicen que el comunismo es lo mejor, otros dicen que el capitalismo, otros que la democracia.
¿Cuál será el mejor gobierno del mundo? El de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es el mejor gobierno del mundo en esta mañana. Vimos Hechos 24 y 25. Ahí nos dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué clase de presentación le habrá hecho Pablo que lo espantó acerca del juicio venidero y sobre todo acerca del dominio propio? ¿Cierto? Y todos los temas que hemos estado estudiando esta semana nos espantan, ¿verdad? Y ese es el propósito del Espíritu Santo, llevarnos al arrepentimiento, darnos cuenta que por nosotros mismos vamos mal, ¿cierto? Amén. Pero Él quiere que reconozcamos, que nos arrepintamos y que nos esforcemos. Si no nos esforzamos, si seguimos viviendo como el mundo, de nada nos va a valer venir temprano esta mañana aquí en el frío. Entonces Pablo le dijeron a Pablo: no, ahora vete. Se espantó, el Espíritu Santo trabajó, pero le dice: ahora vete. Ese era el momento en que se tenía que entregar. Ya después no hubo otra oportunidad. Y es igual con nosotros. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando. Este sábado Él quiere que meditemos, reflexionemos en el contexto en el que vivimos y nos entreguemos totalmente. En el libro de 2 de Timoteo 1:7, vamos a ver allá, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, dice su versión. Otras versiones dicen: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Interesante. Ese es el espíritu del Señor. No es de cobardía. Si tenemos temor, ¿qué espíritu tenemos? Y el temor viene, no, el miedo acá, temor de miedo, viene acá de Satanás y viene a nosotros. Tenemos miedo porque estamos en pecado. Hay algo en nosotros que nos separa de Dios y conscientemente está ese miedo, porque nosotros sabemos que estamos mal. Pero cuando venimos a Dios, Él nos perdona y pone paz en nuestro corazón. Entonces no es espíritu de cobardía, sino de temor, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía que hay aquí es miedo, pero un miedo porque le estamos fallando a Dios. El temor de Jehová es la reverencia a Jehová, ¿cierto? El respeto a Dios. Ese es el otro temor, ¿correcto? Entonces resulta de que todo el mundo quiere poder. ¿O no es así? A través de la historia, todos estos tiranos han querido gobernar el mundo. Inclusive se llevó hasta una canción. Hubo una canción compuesta por un grupo, se llamaba el grupo, y el título de la canción era Everybody Wants to Rule the World. ¿Qué quiere decir?
Todo el mundo quiere controlar el mundo. Todos queremos ser la cabecilla del mundo. ¿Cierto? Porque todo el mundo quiere poder. También se habla mucho del amor. ¿Cierto? Oh, el amor, Dios es amor. ¿Cierto? Y es verdad. Pero no se habla del dominio propio. Y si nos damos cuenta, el orden que va este texto es de la manera como Dios lo está diciendo: poder, amor, dominio propio. Es hablando Él desde de arriba hacia nosotros. Y nosotros nos tocaría ir dominio propio, amor, después llegaremos al poder. Esa es la estructura que hay. Dominio propio. ¿Por qué no hay poder en nosotros? Porque no hay amor. ¿Por qué no hay amor? No hay dominio propio. ¿Ves? Es así la escalera. Entonces todo el mundo habla del poder. Oh, el Señor te va a dar poder. Tantas predicaciones. ¿O no es así? Otros, no, del amor de Dios. Correcto. Ajá, ¿y el dominio propio? ¿Qué es la entrada? ¿Es la base? ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. No sé si ustedes se recuerdan la última vez que estuvimos aquí, lo que se perdió en el Edén. ¿Qué se perdió en el Edén? Una de las cosas que se perdió en el Edén fue el dominio propio. Hay que restaurar el dominio propio. ¿Y cómo se hace eso? Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cierto? Y como nosotros nos asistimos de la inspiración del espíritu de profecía, vemos lo que dice acá el comentario en esto que ella escribió, Bible Echo. Cuando nuestros primeros padres fueron colocados en el bello jardín del Edén, fueron probados en su lealtad a Dios. Estaban en libertad de elegir servir a Dios o por la desobediencia aliarse con el enemigo de Dios y del hombre. Dios nos dio libre albedrío, ¿cierto? Nos dio el paraíso, pero nos dio la libertad. Cada uno escoge, ¿verdad? Sigue diciendo: la primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. Ahí vemos la abnegación. El otro día comentamos brevemente la abnegación. Ya no vivir para mí, vivir para el otro. ¿Cierto? El ejemplo es Cristo. Dejó todo en el cielo para venir a vivir por nosotros. Y lo entregó todo. Y necesitamos alcanzar ese punto. Y eso es porque, por amor. Así que la primera gran lección que le fue dada, o las riendas del dominio propio fueron dadas, puestas en las manos de Adán. ¿Vamos bien? Dominio propio. Note esta cita: la mayor parte de las dificultades de la vida, sus cotidianas corrosivas preocupaciones, sus dolores de cabeza, sus irritaciones, son el resultado de la falta de dominio propio. ¿Por qué hay tantos problemas? No tenemos dominio propio. Somos iracundos. Por eso hay una anarquía. Todos queremos hacer lo que queremos. Ese es un conflicto grande en las casas, en las iglesias, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes. ¿Recuerdan? Todo el mundo quiere gobernar el mundo. It's my way or no way, dicen acá.
Pero la mayor parte de las dificultades de la vida y los problemas que tenemos es por la falta de dominio propio. Entonces, nos dice que el dominio propio es el mejor gobierno del mundo. Entonces no es ni la democracia ni el socialismo, no, es el dominio propio. Y en eso tenemos que trabajar. Si nos revistiéramos del ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, el 99% de las dificultades que tan terriblemente amargan la vida se podrían economizar. ¿Qué dice Pedro? 99% de tantos problemas. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Entonces el Señor le dijo a Adán que cuando nacieran los niños se le enseñara dominio propio, se le enseñara obediencia, se le enseñara abnegación, y no nos enseñaron eso. Y esos son los problemas que tenemos. ¿Sí? Ya con esta cita es suficiente para empezar a trabajar en el dominio propio. Y cuando Cristo venga, los hijos del Señor ya deben ser dueños de sí mismos. ¿Cierto? A ver, Rey, el hombre natural debe morir y el nuevo hombre, Cristo Jesús, debe tomar posesión del alma, de modo que el seguidor de Jesús pueda decir con verdad: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Allí tenemos que alcanzar. Ya no vivo yo, todo lo que hago es para Él. Debería de ser. Maravillosa gracia. Correcto. Entonces el 99% de las dificultades y de problemas es porque no tenemos dominio propio, ni el papá, ni la mamá, ni los niños. Un caos. Y el hombre encuentra la solución: no, pues te voy a dejar, no te aguanto. Se busca otra mujer pensando que el problema era la mujer. No, es que somos todos, los problemas somos todos. Y ahí van, y ahí van. Bien ha pisoteado Satanás en la familia, cuando lo que debemos trabajar es en el dominio propio y el hombre natural debe morir. Ahora notemos cómo trabaja Satanás. Las tentaciones de Satanás son ahora mayores que nunca, pues sabe que le queda poco tiempo y que muy luego cada caso será decidido para vida o para muerte. ¿Contra qué nos estamos enfrentando? Que son ahora mayores. Antes solamente había licor, ¿cierto? Cigarritos. Ahora hay marihuana, hay drogas, hay venenos, ¿cierto? Entonces las tentaciones ahora, para estos niños y para estos jóvenes y para nosotros los mayores, son mayores que hace 20 o 30 años. Y eso debido a la tecnología. Entonces imagínate, más todavía desesperado en nuestro caso. No es ahora el momento de dejarse vencer por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el todopoderoso Dios de Jacob. Eso es lo que debemos de hacer, porque nuestra situación es desesperada. ¿O no es así? Por todos lados que nos examinemos cómo vamos esta semana. Por eso basta su gracia para resistir todas las pruebas, y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer algunas tentaciones, todas las tentaciones, y por su gracia salir victoriosos. Gloria a Dios. Se pueden vencer todas las tentaciones, pero tenemos que ir ahí y entregarnos completamente. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. ¿Dónde? Aquí, los primeros 3 años.
Y ahí todos cerramos el blanco, toditos. Y en la juventud, también. Por eso Él nos da la oportunidad del nuevo nacimiento, de reflexionar, de arrepentirnos y esforzarnos por nosotros mismos y aprender el dominio propio, aprender temperancia, aprender obediencia. Y ya es un acto voluntario. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Note esto, hermano, esto me sacudió. Los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido. Ay, ay, ay. Otra vez, nuestra situación es desesperada. Pero dice el Señor, bástate mi gracia, confía en mí, entrégate totalmente y yo voy a hacer la obra en ti. ¿Cómo la agarré? Los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido. Tenemos que examinarnos nuestra niñez, pedirle perdón a Dios. Vamos para la derrota. Vamos para la derrota. Pero por eso Él siempre está diciendo, bástate mi gracia. Pero la gracia de Él no es una licencia para seguir pecando, sino que me duela en mi corazón como he vivido antes y todo el daño que he hecho. Y me arrepienta y ahora me esfuerce para agradarle. En eso estamos, en este periodo de gracia. Si es así, entonces la primera lección que debe enseñársele es la del dominio propio, porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. ¿Sí? Nunca le permita al niño un estallido de: yo no quiero comer, no quiero eso. Y ahí va mamita. ¿Y qué quiere mi niño? A prepararle otra cosa. ¿Sí, por eso? Cuando fui pequeño, y no para ni juzgar ni acusar a mi mamá, no sabía ella tendrá su cuenta con el Señor. Pero cuando era pequeño, me daba la comida. Y tú sabes que cuando cocinan el arroz, por ejemplo, viene con su chiltoma, cebolla, tomatito adornado, ¿verdad? Yo le decía a mi mamá: mamá, sáquele toda esa basura a ese arroz. Ahí iba la mamita a sacarle la basura, supuestamente. Cuando ella debió haberme enseñado: no, hijo, eso es bien para ti y tienes que comértelo. Porque nos dejamos mover por los sentimientos y emociones. ¿Sí? Y eso fue creando en mí el no gustarme ni las ensaladas, ni las frutas, ni nada de eso. O el comer cebolla. Uy. Ajo, por favor. Pero ahora me encanta el chocolate blanco. ¿Saben cuál es el chocolate blanco? El ajo. El ajo. El antibiótico más potente que hay en el mundo. Y ahora me como las ensaladas. Y ahora cuando mi mamá me vio comiendo ensaladas y todo, las verduras, me quedaba viendo. O sea, que no te gustaba nada de eso. Ajá. Y entonces dice: no, es que la mujer te cambió. Me cambió Cristo. Porque me estoy educando y me estoy dando cuenta de lo que es mejor para mí. ¿Cierto? Pero entonces, ¿cuánto hemos caído en ese error? Y el muchachito va creciendo. Y ahí tenemos a nuestra amiguita de siempre. A ver quién puede más. No le gustan los frijoles, ¿ah? Claro. No quiero papitas de Doritos.
pero no queremos una manzana, una pera, Nada de eso. ¿sí? Sandías para los riñones, todo lo que el Creador nos ha dado en su amor. Eso para nosotros, cuando tenemos el paladar tan pervertido, no queremos. Entonces, hermano, es en la niñez, pero bueno, ya la niñez ya nos pasó. Ahora tenemos que educarnos y esforzarnos nosotros mismos. Mira, Ramiro, cómo opera Satanás. Las continuas tentaciones de Satanás están designadas a debilitar el gobierno del hombre sobre su propio corazón, para minar su poder de dominio propio. Conduce al hombre a romper los lazos que lo conectan con una unión santa y feliz con su Hacedor. ¿Dónde vienen las tentaciones de Satanás? En el dominio propio. Él sabe que ahí está el cimiento. Y nosotros ni por enterado estamos del dominio propio. ¿Verdad? Nota lo que sigue diciendo. Entonces, cuando está desconectado de Dios, la pasión obtiene el control sobre la razón y el impulso sobre los principios, y llega a ser pecaminoso en pensamientos y actos, se pervierte el juicio. ¿Se dan cuenta? Él por eso da las tentaciones, para que te desconectes de Dios. Mina el dominio propio, pierdes el control, Satanás toma posesión y va hacia abajo. Y decimos, no, es que así nací yo. No, así no nació. Fue poseído. ¿O no lo dice? ¿Sí o no? Él lo que está tratando constantemente es una tentación. Desconéctate de Dios. Desconéctate del poder de Dios. Y una vez desconectado, ¿qué queda? Nada. Quedo a merced del maligno, que va a hacer conmigo lo que él quiera. Sigue diciendo, su razón parece estar debilitada y necesita volver a ser el mismo para regresar a Dios por medio de una correcta autoimagen a la luz de la palabra de Dios. Hay que volver a la Biblia para poder ver cómo estoy delante de Dios. Y eso debe causar dolor en mí y arrepentirme y pedirle, Señor, he sido un fracaso, un desastre, perdóname, ayúdame. Y no lo haré más. No lo haré más. Veamos algunos casos de la Biblia. Hay varios, pero vamos a ver algunos de hombres grandes. Fueron bendecidos, pero perdieron el dominio propio. ¿Quién os viene a la mente? Salomón, el primero, ¿verdad? ¿Quién más? Saúl. ¿Quién más? ¿Ah? David. ¿Quién más? ¿Dónde está el problema de todos ellos? Satanás los desconectó de Dios, perdieron el dominio propio, la razón o los sentimientos y emociones tomaron control y la pasión y lo llevó hacia abajo. Veamos el primero que mencionaron. Y no mencionaron a uno que vamos a estudiar. Y no pensamos que él perdió el dominio propio, pero lo hizo. Al abandonar su fidelidad a Dios, Salomón perdió el dominio propio. Su delicada sensibilidad se adormeció, se desvaneció el espíritu concienzudo y considerado que caracterizó el principio de su reinado. Note, cuando nosotros perdemos la fidelidad a Dios, perdemos dominio propio, estamos desconectados de Dios y entonces ahí somos presa de Satanás. Y puede ser religioso, pero perdió la fidelidad a Dios. Aquí está la clave. Vivir por principios, no por lo que sienta, o piense o me guste. Principios. Entonces el Salomón, aquel joven que en su oración le pidió a Dios sabiduría y que llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, pero también perdió el dominio propio y fue el hombre más fatuo de la tierra.
¿Se recuerdan la prueba de las dos madres con el niño? Que todo el mundo quedó asombrado de la sabiduría de él. ¿Quién iba a pensar eso? Y el Espíritu de Dios se lo puso, ¿verdad? Y entonces eso creó la gloria de su reinado. Mientras él estuvo fiel a Dios. Pero cuando él perdió la fidelidad, hacia abajo. Perdió el dominio propio y perdió lo demás. Y noten ese varón, lo que llegó a ser después, los frutos del orgullo, la ambición, la prodigalidad y el sensualismo fueron la crueldad y la extorsión. El gobernante justo, compasivo, temeroso de Dios, se convirtió en tirano y opresor. El cambio, porque era iracundo, vivía lleno de pasiones. Dice él, no negué nada a mis ojos. ¿Sí? Tenía dinero, tenía poder, tenía todo. Y lo que quería, eso era. Perdió el dominio propio. Y llegó a hacer eso. Muy bien. El que en ocasión de la dedicación del templo había orado a Dios para que su pueblo le entregara sin reservas el corazón, se transformó en un seductor, en su seductor. Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró a Israel y deshonró a Dios. Cuando perdemos el dominio propio, deshonramos a Dios, deshonramos a la familia, nos deshonramos a nosotros. ¿Cierto? El dominio propio, hermano, tenemos que estar martillando en el dominio propio. Y el dominio propio lo vamos a alcanzar a través de la temperancia, en combinación con la voluntad. Y eso tenemos que estar trabajando, formando un carácter para ser moradores del reino celestial. A este no lo mencionaron. ¿A Moisés? ¿Sí perdió el dominio propio? Note lo que dice la inspiración. A pesar de ser Moisés el hombre más manso sobre la tierra, en una ocasión atrajo sobre sí mismo el desagrado de Dios. Oiga eso. Una ocasión. Los inmerecidos reproches del pueblo que caían sobre él lo llevaron a olvidar por un momento que su murmuración no era contra él, sino contra Dios. Y en lugar de afligirse porque se insultaba al Espíritu de Dios, se irritó, ofendido y en forma obstinada e impaciente golpeó la roca 2 veces, diciendo: oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos hacer salir aguas de esta peña? Cuando alguien hable de usted, bueno, ojalá que sean falsos, ¿cierto? Porque si están hablando de nosotros y andamos mal, pues. Pero cuando estamos rectos y hablan de nosotros, como fue con Moisés, dice que no debemos de enojarnos porque están hablando de nosotros. Están hablando del Espíritu de Dios. Y eso nos debe doler. Moisés lo tomó personal. Y ahí perdió el control, se irritó. O sea, el yo vino y fracasó. Pero cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, contristó al Espíritu de Dios y solo le hizo daño al pueblo. Evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Y era el hombre más manso sobre la tierra. Y eso es Satanás hincando, para que pierdas la paciencia. Siempre estás hincando. Y cuando los niños no son controlados, ¿cómo se siente uno? La presión de las madres en la casa. Porque ese niño es imparable. Pero culpa de mamá y papá que no lo corrigieron y no lo corrigen todavía. Y sigue creciendo el niño y sigue iracundo completo. Pobrecito, lo están destinando al fracaso, como leímos ahí. Los primeros años de la vida de un individuo determina si vencerá o será vencido. Los primeros años. Entonces Moisés evidenció su falta de paciencia y de dominio propio.
Así dio al pueblo oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios y de excusar sus propios pecados. Noten, hermanos, muchas veces, gente no viene a la iglesia por nuestro mal testimonio. Moisés una vez falló, fue suficiente para que todo el pueblo dijera: ah, no, a ti te dirige Satanás, entonces todo lo que nos ha enseñado no es de Dios. Porque el primero que acusan es a Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser íntegros, intachables, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿O no es así? Tengamos cuidado con nuestro testimonio. ¿Cómo anda por ahí? Porque le estamos cerrando las puertas a mucha gente. Aunque a esa gente pues lo hacen de excusa también. Porque si el hermano o la hermana no anda caminando recto, es el problema de ella, yo tengo que caminar recto porque es mi salvación. ¿Verdad? Pero como la gente anda buscando excusas por todos lados: ah, que yo no voy a la iglesia ahí porque ahí está fulano. Y ese fulano es así, 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 así. Es a Cristo. Es a Cristo que hay que ver. Notemos entonces que por eso el pueblo se levanta contra Dios. Y dijeron: bueno, tú no eres de Dios entonces, porque fallaste. Siguiendo al hombre. Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Su conducta, dijeron ellos, había merecido desde un principio crítica y censura. Ahora habían encontrado el pretexto que deseaban para rechazar todas las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su siervo. Ah, este no es de Dios, y no importa lo que él diga. ¿Sí? Cuidado. Entonces, cuando hablen, no es de nosotros, hablan de él. Nosotros sigamos recto delante del Cordero, ¿sí? Y tratando de imitar su ejemplo. Moisés reveló gran debilidad frente al pueblo. Mostró una notoria falta de dominio propio, un espíritu similar al que poseían los murmuradores. Debiera haber sido un ejemplo de indulgencia y paciencia ante la multitud, lista para excusar sus propios errores, descontento y murmuraciones irrazonables a causa de esa exhibición de mal proceder de su parte. A ver, hermanos, por una vez le hizo daño. Pero el hombre, ¿cuántas veces murmuraron y lo querían apedrear? Y el hombre más manso sobre la tierra. Pero Satanás está ahí, y ahora en estos últimos días va a estar presionando más para que salga el hombre viejo, perdamos el dominio propio, el control, y seamos endemoniados completos. Interesante. El pecado mayor consistió en tomar el lugar de Dios. Lo que estábamos hablando ahora, la obra es de Dios. La obra no es mía, es de Él. Yo solamente soy instrumento, ¿cierto? Entonces Moisés parece que cayó en eso, pensó que él era, y entonces tomó el lugar de Dios. Porque cuando pensamos que la obra es mía, entonces soy Dios. El pecado mayor consistió en tomar el lugar de Dios. La posición de honor que Moisés había ocupado hasta ese momento no disminuía su culpa, sino que la magnificaba grandemente. Allí estaba caído un hombre hasta entonces intachable. Muchos, en un caso similar, pretenderían que su propio pecado fuese pasado por alto a causa de su larga vida de inconmovible fidelidad. Lo que hiciste ayer ante Dios, hoy no vale. Es hoy el día de salvación. Ahí está. Hasta ese momento había sido, pero hubo un momento en que perdió el dominio propio. Pero no. Note por qué. Era algo más serio que el que un hombre que había sido honrado por Dios mostrara debilidad de carácter al exhibir un arranque de cólera, que el haber hecho lo mismo ocupando una posición de menos responsabilidad.
¿Estamos prestando atención los líderes? Que peque un hermano, pues ya es una falta grave para Dios. Pero que peque un dirigente es mucho más grave. Porque Dios le ha honrado. Por eso le pedimos a nuestras esposas que nos ayuden. Ojalá comprendieran la carga que llevamos. Bastante tengo con mi propia lucha, con el yo. Después la esposa, los hijos, y luego la iglesia, y luego los hermanos, ¿cierto? Igual que Moisés. No es fácil la presión que tenemos y el maligno constantemente haciéndonos que perdamos el dominio propio. Y que salga el hombre viejo y que explote la ira y que hayan los pleitos y hasta que nos matemos. Eso es lo que quiere. Y en ese momento de cólera y de ira le agarró un infarto. ¿Cómo quedó? Ha perdido. Perdió. Y ahí lo quiere llevar Satanás. Tenemos que sernos dueños de nosotros mismos. Dominio propio. ¿Ok, Alejandro? ¿Me escuchando? Moisés era representante de Cristo, pero cuán tristemente lo desfiguró. Moisés había pecado y su fidelidad pasada no podía expiar su pecado presente. ¿Saben lo que sufrió Moisés? Recuerdo cuando recién convertido, llegué contento a la casa, estaba una señora mayor adventista de muchos años, y yo contento. Y ella ve pues que estoy convertido, y me dijo, ay hijo, vas a sufrir mucho. Y eso me quedó, sufrir mucho. Mira Moisés, todos los días querían apedrearlo, todos los días, ¿cierto? Y ya en el ocaso de su vida, pues parece que tiró la toalla, ya no aguantó más. No tenemos nada seguro si no caminamos con Cristo cada momento, cada momento. Así que hermanos, notemos acá, su fidelidad pasada no podía expiar su pecado presente. Van a hablar de nosotros, nos van a criticar, nos van a golpear, nos van a insultar y debemos estar orando por esa persona. Orando por... Espero no tener enemigos. Espero no tener enemigos. Pero si los hubiera, tengo que orar por ellos. Y Moisés se cansó. Y no era para menos. Moisés y Aarón debían morir sin entrar en Canaán, sujetos al mismo castigo que recayó sobre aquellos que se encontraban en una posición más humilde. Se inclinaron en sumisión, aunque con inefable angustia de corazón, pero su amor a Dios y su confianza en Él permanecieron inconmovibles. ¿Note eso? ¿Se acuerdan que Moisés le dijo, perdóname? Le dice, no se hable más del asunto. Pero su amor a Dios y su confianza en Él permanecieron inconmovibles. Que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros cuando caemos ahí empezamos a murmurar contra Dios? ¿O no es así? Y si pasamos una prueba, es lo primero que hacemos. Tenemos que pedirle a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Porque me estás tratando de dar una lección a mí. Y para tomar dominio propio. Para adueñarme de mí mismo, que he perdido el control. Así que esos hombres, aunque se dieron cuenta de sus pecados, pero su amor a Dios y su confianza permanecieron inconmovibles. Hermano, pase lo que vaya a pasar, tenemos que llegar a ese punto. Dios sabe, yo no sé. Pero mi trabajo es, anda recto delante de mí. Moisés había hablado movido por la irritación. Sus palabras expresaban la pasión humana más bien que una santa indignación porque Dios había sido deshonrado. Oíd ahora, rebeldes, había dicho. Ahora note, hermanos,
especialmente nosotros los que predicamos. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. ¿Cuántos hay que dicen, no, yo le digo la verdad a este allí, rafla? Yo no tengo pelos en la venta. Ajá. No. Ese es el otro espíritu. Jesús, dice la palabra del Señor, cuando hablaba con los fariseos duros de corazón, lo hacía con lágrimas en los ojos, al ver la dureza de sus corazones. Aún la verdad tenemos que aprender a decirla como Dios la dice, con paciencia. Señor, quítame las pasiones cuando predico, porque puedo decir algo, tal vez no era mi intención, pero Satanás entra y hiere a un alma. Dios me libre de eso. No puedo venir aquí a darle garrotazo a la gente. Si son las ovejas del Señor, son las ovejitas del Señor. Él me ha dicho, edúcales nada más, enséñales, muéstrales lo que te he enseñado. Yo quisiera que se convirtieran, pero ya, no voy a obligarlos, ¿verdad? Cada quien es libre. Pero entonces venimos otros que queremos torcer el brazo y decir la verdad. Pero el problema no es la verdad, el problema es la manera como se dice. Y nosotros también, los padres en la casa, tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos, con nuestras esposas. ¿No es así? Amén. Otra vez, la acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada e impacientemente. Ni aún la verdad, aunque usted esté en lo correcto, no es el método del Señor. Cuando Dios le había mandado a Moisés que acusara a los israelitas de rebelión, las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios le había sostenido a él para dar el mensaje, pero cuando se arrojó la responsabilidad de acusarlos, contristó al Espíritu de Dios y solo le hizo daño al pueblo. No, hermanos, estamos a veces haciendo mal daño a los hermanos y por eso muchos se han ido. Y menos debemos hablar aquí cosas personales. Ha habido iglesias donde el predicador agarra y dice cosas de los hermanos. Esto no es para eso. Esto es para educar, para enseñar, para preparar, para arrepentirnos, para humillarnos delante de Dios. ¿Cierto? ¿Se ha ido para un lado o para el otro lado? No. Pocos comprenden la pecaminosidad del pecado. Los casos de Moisés y Aarón muestran que no es seguro pecar de palabra, de pensamiento o de hecho. En Proverbios 16:32 vamos a ir a Proverbios 16:32. $16.32. Déjame ver dónde estará. Ahí está. 16:32. Dice acá, la Biblia: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. 16:32 solo tiene 30. Proverbios 16:32. ¿Sí lo tiene? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? Conquistó el mundo a sus 32 años, pero no pudo controlar la bebida. Por eso dice, mejor el que se controla a sí mismo que el que domina una ciudad.
Grandes lecciones, hermanos. El yo es difícil de vencer. No es fácil someter al Espíritu de Cristo la depravación humana en cada una de sus formas. Pero todos debieran sentirse impresionados con el hecho de que a menos que se obtengan esta victoria por medio de Cristo, no hay esperanza para ellos. Maravillosa gracia. No hay esperanza para nosotros si no vencemos el yo. Guillermo, ¿cuál es su peor enemigo? El yo. El yo. Entonces cada uno tiene su lucha con cada uno. Note, hermanos, la victoria puede ser obtenida porque nada es imposible para Dios. Amén. Por medio de su gracia auxiliadora, todo mal carácter, toda depravación humana puede ser vencido. Gloria a Dios. Por eso ese es el mensaje de hoy. Hay esperanza en Cristo, pero no dejemos pasar más el tiempo, porque entre más cedamos, más nos debilitamos. Tengo que ya luchar, o desde el día que Cristo nos llamó, a esforzarme para tener dominio propio, e ir creciendo, e ir dominándome. Podéis ser vencedores si estáis dispuestos a emprender la tarea decididamente en el nombre de Cristo. Podéis ser vencedores. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren empezar ahora y decirle, Señor, perdóname? No había entendido esto, pero esto es así. El que tarda en airarse ha vencido al yo. Oiga. Así que ya tiene la prueba, el examen, cuando sea provocado. Si explota, entonces no ha vencido el yo. El enemigo más poderoso que el hombre tiene que enfrentar es el yo. La mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el dominio propio. El que puede permanecer inconmovible en medio de una tormenta de ultrajes es uno de los héroes de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos queremos ser héroes de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Entonces ya póngase en guardia. Usted prepárese porque va a venir alguien a quien lo va a venir a tentar. En ese momento corra a Cristo y dile, Señor, ayúdame a no responder. Ayúdame. Dominar el espíritu es mantener el yo bajo disciplina, resistir el mal, regular cada palabra y acto por la gran norma de la justicia de Dios. Reflejemos a Jesús. Dominar el espíritu es mantener el yo. El que ha aprendido a enseñorearse de su espíritu se elevará por encima de los desaires, las contrariedades, los disgustos a los cuales estamos expuestos diariamente, y estos dejarán de arrojar una sombra sobre su ánimo. ¿Por qué nos sentimos tristes a veces? Porque perdemos el dominio propio, insultamos a la gente y después nos queda el remordimiento. No es así. Pero si aprendo a enseñorearme del espíritu, entonces va a vivir en paz. ¿Okay? Por eso el Señor permitió ponernos hombre y mujer. Ahí vamos aprendiendo, ¿cierto? A dominarnos unos y otros. Es el propósito de Dios que el regio poder de la razón santificada, controlado por la gracia divina, ejerza dominio en las vidas de los seres humanos. El que se enseñorea de su espíritu está en posesión de este poder. Y ese es el propósito de Dios al cual todos nosotros estamos siendo llamados. Eso no es. Amén.
Dios quiere que trabajemos con todas nuestras fuerzas en eso, el dominio propio. Y estudiemos, hay muchísimas citas del dominio propio. Ahora sí, Proverbios 19:11. Gloria a Dios. Aquí nos dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre o de la mujer. De Cristo, ¿qué nos dijeron? Pero Él no dijo nada. Y Él es nuestro ejemplo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y ahí está la lucha. ¿Ok? Hay un maravilloso poder en el silencio. ¿O no es así? Resulta que a veces, cuando vamos educándonos y el Señor nos va educando en la casa, pues como uno no sabía esto, cuando había pleitos en la casa era un dime que te diré. Una guerra cruzada, ¿cierto? Y entonces cuando uno va aprendiendo y se queda callado, el otro se enfurece más. ¿Pero por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿Eh? Después esa persona va a decir: wow, qué insolente soy, ¿cierto? Qué malcriado, me debe de dar vergüenza. Digo, ¿pero qué es esto? Ya voy a tener que 40, 50, 60 años, pues, me he criado todavía. El Señor Jesús es el ejemplo, así que hay un maravilloso poder en el silencio. Pruébelo, pruébelo. Ojalá que no haya conflictos y pleitos, pero si hay, pruébelo. Cuando le dirijan palabras impacientes, no se vengue. Las palabras pronunciadas como réplica a alguien que está airado generalmente actúan como un látigo, fustigando el mal genio a mayor furia, pero la ira que se enfrenta con el silencio rápidamente se desvanece. Usted no debe pelear con esa persona, usted debe de orarle al Señor en ese momento: Señor, porque yo sé que no es él o ella, ¿cierto? Es el espíritu del maligno que quiere destruir a él. Entonces, ¿qué hacemos? No nos ponemos a pelear con ellos, oramos. Señor, reprende a este maligno. Y para los cristianos, refrena el cristiano su lengua, resolviendo firmemente no hablar palabras ásperas ni impacientes. Con la lengua refrenada puede salir victorioso en cada prueba de su paciencia por la cual es llamado a pasar. ¿Cuánto nos habla Santiago de la lengua? ¿Cierto? Pero para nosotros los cristianos estamos llamados a ser ejemplos. Nos están estudiando en todas partes donde estamos: en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todas partes. Mejor sea paciente, tranquilito. Con su propia fuerza el hombre no puede enseñorearse de su espíritu, pero mediante Cristo puede obtener el dominio propio. Todo es Cristo, gloria a Dios. Tenemos que exaltar a Cristo, gloria a Dios. Él es el que quiere salvarnos. Leíamos una cita en estas noches: Dios quiere sanarnos, Él no nos quiere condenar. Él sabe nuestra situación desesperada. Por eso en su misericordia nos está llamando. Pero Él quiere que reaccionemos, que nos podemos meditar en esto. Oye, es verdad, yo me digo que soy cristiano y vivo como un demonio, ¿cierto? Qué difícil es aguantar a que otro venga y te insulte. Y que te insulte y tú sin, como dicen por ahí, sabiendo que nada más te está gritando porque quiere gritar. Y más a nosotros. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a tener un problema? Porque ahí está la
más a nosotros, porque Él quiere sacarnos del dominio propio. La pasión, los impulsos y las emociones toman el control y ya no nos movemos por principios, sino por sentimientos. Y ahí podemos matar a alguien fuera de sí. Cuando nos demos cuenta ya, demasiado tarde. Fue un demonio que se posesionó, ¿no? Por su fortaleza, con su propia fuerza el hombre no puede enseñorearse de su espíritu, pero mediante Cristo puede obtener el dominio propio. Por su fortaleza puede poner sus pensamientos y palabras en sujeción a la voluntad de Dios. Esto podemos hacerlo nosotros. Le damos nuestros pensamientos y palabras. Allí está, esa es mi parte, yo tengo que controlar. Aunque tenga ganas de decirlo, no lo diga. No lo diga. Recuerden que lo que se ha dicho, uno es dueño de lo que no dice y esclavo de lo que dice. Y las palabras hacen efecto en nosotros. Si está haciendo palabras de Cristo, exaltando a Cristo, Él nos está levantando. Pero si estamos ofendiendo, hablando del otro, esas palabras nos están destruyendo. Y es Satanás siempre minando el dominio propio. Les decíamos durante la semana que el tiempo se está terminando ya. Estamos en el tiempo de angustia. Nos va a tocar ir de cruzada, ir directo a los temas. Que esto ya deberíamos de dominar. 5 años en el Evangelio, ya creo que ya debes saber estas cosas. Deberíamos. Note. La religión de Cristo pone las emociones bajo el control de la razón y disciplina la lengua. Esa es la religión de Cristo. ¿Habrá chismes? En la religión de Cristo no debe de haber. Entonces, ¿qué religión tenemos? La religión de Cristo pone las emociones bajo el control de la razón y disciplina la lengua. Bajo su influencia, el genio rápido es subyugado y el corazón se llena con paciencia y amabilidad. Es una transformación que hace Cristo. Si no hemos alcanzado ahí, entonces hay problemas serios. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy podemos decir al Señor, perdóname por ser iracundo, pero que sea un arrepentimiento sincero. O sea, echarle ganas. No, yo no puedo hacer eso. No voy a insultar a mi Señor. ¿Cierto? Cuando Cristo nos perdonó y nos bautizamos, Él nos lavó, nos limpió. Y debemos mantenernos limpios delante de Él. En pensamiento, en palabra, en hechos, en todo. Debemos ser intachables. Y ahí vamos, luchando. Y va creciendo hasta la estatura de Cristo. Mateo 11, 28. Que lo conocemos. Esto es para todos nosotros y todos los que ven el video también. Es el mismo llamado que el Señor siempre ha hecho. 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Está cansado, no? De todas esas cargas del mal genio, falto de dominio propio, pleitos, conflictos? Dice el Señor, vayamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la única manera como podemos vivir en paz. Volver a Él. Así con todo este mal genio que tenemos. Y decirle, yo no puedo cambiar, pero Él ha prometido que lo va a hacer, si le doy la oportunidad.
Si todos los días, toda la mañana voy a Él y le digo, ayúdame, ya no quiero ser como soy, no me gusto como soy, no me gusto, cámbiame, y medito en Cristo como es Cristo. Perdóname, Señor, perdóname. Y lo más triste es que el tiempo sigue avanzando y se está terminando. Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, pastor. Sí, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Buscad a Cristo, su justicia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ese ha sido siempre el mensaje. El Señor lo ha hecho sencillo, pero el hombre se ha encargado de complicarlo, con teologías y con un montón de cosas. Pero el Señor me está llamando a un cambio. Lo que era antes a lo que Él quiere. ¿Cierto? Así que, hermanos queridos, les animo a que todos trabajemos en el dominio propio. Allí es donde está la batalla. Y después la temperancia. Los dos van juntos. Porque por eso le ponen los platos de comida. Abundancia. No, tenga dominio propio. En todo. En las horas de trabajo, en las leyes de salud, en todo dominio propio. Y una vez que tenga dominio propio, pues Satanás no lo puede mover. Está vencido. Y ahí Cristo nos quiere llevar para podernos sellar, para que pasemos la crisis. Y aunque nos insulten, diremos como Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Bajo una lluvia de piedras. Le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Orando por su verdugo, igual que Cristo. Cuando los apóstoles estaban en las cárceles y golpeados, cantaban. A ese punto necesitamos llegar. Tomaron el dominio propio. Vencieron a Satanás. Vencieron el yo. Que Dios nos ayude, hermano. Porque el tiempo se está terminando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Tenemos trabajo que hacer, yes. Bueno, no sé si es pregunta o comentario, pero el primer día pasó la gráfica de dónde estamos. El tiempo. Right. Y todo este tiempo hemos estado esperando algo que va a pasar y realmente ya pasó. Y todos estamos perdidos. Yeah. Porque según esperamos la ley dominical ya pasó. O sea, no está enforzada, pero ya pasó. Ya pasó la señal que Dios dio. La señal que Dios dio. Y hasta este momento, la mayoría de adventistas estamos esperando esa señal que nunca va a llegar. Entonces, por eso pensamos que Falta tiempo. falta mucho tiempo y no tenemos esa urgencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Se está esperando la ley y lo que pronto nos va a caer es el colapso económico. Entonces, si la nación llegó a la ruina de la nación, quiere decir que la ley fue anterior, en algún momento, pero la perdimos. Otra vez, a los suyos vino, y los suyos ni por enterados en el pueblo de Israel. El pueblo adventista pasó igualito, porque la hora está bien avanzada. Ya verá, ¿se acuerdan un relato de Jeremías con Ananías? Que Ananías decía, no, hay paz y prosperidad, y Jeremías dice, no, mañana a esta hora, ¿cierto? Y entonces Ananías lo entró a golpes, ¿cierto? Y eso es lo mismo que están haciendo ellos, diciendo, no, no ha pasado nada, esto está todo en paz, tranquilo, no te preocupes, haz planes. Pero ya el Espíritu de Dios se fue de ellos. Y esas congregaciones van a ir arriba de ellos, porque los engañaron vilmente. Y fueron por Satanás engañados todos. Y todos lo hacen encubierto porque saben que hay inversiones que a ellos les conviene que el humano se les haga todo. Ellos son moradores de esta tierra. Están haciendo planes para esta tierra. Pero nosotros somos peregrinos y extranjeros.
Y la señal que fue clara, porque mire, ya no más va a volver, o tal vez volvería, pero no es la señal. Jesús dijo que cuando viéramos a los ejércitos, ¿cierto? A Roma, y Roma ya entró aquí en septiembre, por segunda vez, porque antes había venido hace 7 años, el 16, ¿cierto? Pasaron 7 años, uno fue Sestio Galo y ahora ya vino Tito. Por eso Tito se atrevió, ahora Francisco se atrevió a dar el año de misericordia y nadie protestó, porque ya tomó el control. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué esperamos? El colapso. Y más tarde vamos a hablar del colapso. La señal era cuando viniera el hombre de pecado. Exactamente. Y el hombre de pecado ya llegó. A esta nación. Y esta nación es cuando él caminó en el Congreso. Y el Señor dice que cuando él entrara ahí, venía con todo su poder. Pero que es como el camaleón. ¿Sí? Es como el camaleón, entra de blanco, pero esconde el veneno de la víbora. Y los fuegos de persecución se van a levantar tan pronto como el próximo año. Ya hay persecución en algunos países. Es difícil vivir aceptando a Cristo, viviendo. Esta nación ha rechazado a Cristo. Entonces los fuegos de persecución ya están. Solamente van a ir acelerándose cada vez más. Por eso Él dijo, les estoy dando 1 año, aprovechenlo, y Él le va a cortar. No va a dar ni el año. Antes va a empezar a poner penas civiles, de encarcelamiento y todo lo demás. Es lo que Dios ha dicho. Y va a pasar. Yo conocí hace 2 semanas a una muchacha que vino de Venezuela, a recién llegar, tiene como un mes, y empezó a trabajar en el trabajo. Y esta semana estoy platicando con ella y se le ve su cara muy triste. Le digo, ¿qué tienes? Dice, ¿sabes? Dice que yo todavía no puedo dormir. Digo, ¿qué te pasa? Dice, mira, dice, Venezuela está viviendo ahorita algo muy feo, dice, muy triste. Y ¿sabes qué? Dice, ella es abogada. Ellos tienen, el esposo que tiene el negocio de funerarias en Venezuela, pero se vinieron porque a él lo iban a secuestrar. Y dice ella que ahorita la vida en Venezuela es muy difícil. Dice que tú tienes que vivir para sobrevivir. Dice, a los supermercados tú ya no puedes entrar como aquí que vas a la bolsa. Dice, allá se espigas. Allá tú no conoces ya el huevo, ni la leche, ni el cereal. Papel de baño ya no hay. Dice, ¿cómo le haces? Es que tienes que sobrevivir. Tú vas manejando, tú le pides a Dios que no te toque un semáforo en rojo, te tocan la puerta y te tumban lo que tengas, teléfono, dinero. Dice, no puedes ni dormir. Dice, es un caos la ciudad. Dice, los niñas entraron a la casa de ella y le robaron sus padres, hombres arriba robándole. Y dice que roban en las casas. Y eso se le viene mucho a la mente, que eso viene también para acá. Dice ella dice, aquí con $5 no te compras la leche, te compras los huevos y un pan. Ya tienes la comida. Allá no. Dice, haya una manzana. Dice, dice, es un lujo comer una manzana. Y yo digo, Señor es misericordia, ahorita estamos nosotros y ¿qué estamos haciendo? Desperdiciando el tiempo que en su misericordia Él nos está dando. Pero si nosotros nos enfocamos, nos entregamos a Él, le entregamos el hogar, nos hacemos el dominio propio, Él va a abrir el mar rojo y te va a sacar. Es así, muchos han corrido, se han ido iracundos, pelear allá, acabarse el dinero, no comprendieron el plan y volvieron para atrás. ¿Cierto? Por eso es que los que se van fuera de la ciudad, pastor, dicen, yo ya me voy al campo. Pero de nada sirve irse uno al campo si no hay dominio propio, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. O sea, no cuadra una cosa con la otra, porque hay un desorden total. Y entonces muchos de ellos se han ido, algunos se han ido hasta México, y entonces ya regresan, dicen, no, esto no funcionó, no sucedió lo que iba a pasar, pero la realidad de las cosas es de que nosotros, en lo personal, no estamos preparados. No estamos preparados. Sinceramente, si eso sucediera la semana que viene, todos quedaríamos chasqueados y fracasaríamos seguramente en todo,
porque no, nuestro carácter primeramente no es el de Cristo. Estamos endemoniados, pues. Ya viendo todo temática, viendo todo el cuadro ya completo, hasta ahorita estamos totalmente reprobados. Si ahorita el Señor nos está pasando por el juicio, ahorita ya estamos reprobados. Ya, como dice por la Biblia, hemos sido pesados en balance y nos han encontrado bajos. Porque verdaderamente hemos vivido ritualismo, solamente, no hemos vivido rectitud. Y en esto estamos todos, nuestros hijos. O sea, sinceramente hay que ver la realidad de las cosas. Toda esta iglesia está perdida. Viéndolo bíblicamente y del Espíritu de Dios, esta iglesia está perdida. Y el que no quiera aceptar lo que yo estoy diciendo, pues que vaya atrás a la temática. Hay que ver otra vez el cuadro, pero yo creo que no necesitamos ir allá. Ya desde ahorita miramos que estamos perdidos y con verdad presente. Estamos totalmente perdidos porque si no hacemos frutos de arrepentimiento, aunque Jesús todavía está en el lugar santísimo, eso es lo único que nos vale a nosotros. Y lo único que todavía nos está llamando y está diciendo, ¿ya te diste cuenta de todo lo malo que has hecho? Todo lo mal, estás perdido, tu situación es desesperada. Pero todavía estoy en el santuario, arrepiéntete. Sí, eso es lo único. Arrepiéntete. Y eso solamente lo tenemos, yo puedo decir en mi persona, yo puedo decir que solamente esa oportunidad la tenemos ahora este día. Hoy, no mañana, no el año que viene, hoy tenemos la oportunidad, porque nuestra situación es totalmente desesperante y Dios claramente lo dice en su palabra, que Él no le va a dar las perlas a los puercos. Él no. Muchos entramos, pero fuimos engañados y nos llevaron para atrás otra vez. Ajá. Sí. Eso es más triste. Y pastor, bueno, algo que durante la semana yo he estado reflexionando y he tratado de practicar, o sea, lo que está hablando del carácter, de yo, hermano, pero cuando menos acuerdos ya. Y yo, o sea, digo, wow, ya metí la pata. Y es algo desesperante porque dices tú, imagínate Moisés con una vez que se airó y nosotros pasamos endemoniados todo el día. Es algo que nunca nadie nos enseñó, pues. Sí. O no quisimos ver. Y también tampoco nos preocupamos por estudiar nosotros mismos. O si estudiamos, porque algunos estudiaron, pero Satanás lo llevó por otro lado. Se enfocaron solamente en el papado, los papistas. Y hay una ley de la mente, contemplando soy transformado. Hablo tanto de ese poder que llego a ser un cuernito pequeño. Y el carácter de Cristo, que es lo esencial. Porque solamente los que tengan el carácter de Cristo serán sellados. Y es que no, sinceramente viendo todo este cuadro, el problema más grande de nosotros es de que si no nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, o si no nos quedamos neutrales, porque habemos muchos de nosotros que cuántas y cuántas veces se nos dice del púlpito hay que escudriñar la escritura, y los que la han escudriñado se han ido para otro lado, y los que no la han escudriñado se quedan neutrales y entonces no saben lo que está pasando, y mucha gente aún de nosotros no sabemos ni cuáles son los fundamentos y los principios que nos han enseñado, que hemos aprendido, porque fuimos llamados aquí a este movimiento. Y entonces el que estudió se va allá y empieza a hablar del Papa, y el otro empieza a hablar de la organización. Hablar de la organización, yo ya sé que la organización está mal. Yo ya sé que la iglesia está en apostasía, pero en realidad eso es lo que me va a salvar a mí. ¿Cuál es sinceramente, cuál es el punto primordial que yo debo de enfocar?
enfocarme en este momento de la hora final. Es mi carácter. Bueno, siempre ha sido esa la lucha de Dios con su pueblo. Siempre. Veamos desde el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas. Aquí está todo. Segunda de Crónicas 7. Versículo 14. Ahí está todo. ¿Cierto? Siempre ha estado ahí desde el Antiguo Testamento. Porque Él está llamando desde Israel de antaño. Siempre ha llamado a su pueblo. Y dice la Biblia, todo el día extendí mis manos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Aquí dice, Segunda de Crónicas 7:14. Eso es lo que necesitamos, humillarnos. Y eso es lo que nosotros no queremos dar ese paso, porque las tentaciones, las cosas de este mundo nos impiden, o sea, estamos tan envueltos en este sistema babilónico que nos impiden hacer lo que dice aquí: si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Pero nosotros no oramos, ni nos humillamos y ni oramos. Dice, y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos. Y hay malos caminos en nosotros. O sea, convertirnos de los malos caminos. ¿Será aceptable para Dios que me vaya a ver una película? No. ¿O ver el deporte? En mi casa, no molesto a nadie. ¿Será aceptable para Dios? Pero ahí están los ángeles. Y esas 2 o 3 horas podría estar orando, o hablando a alguien para animarlos, o estar estudiando la Biblia, o el Espíritu Profético. ¿Cierto? Entonces, hermano, miren, lo bueno de esto es que el Espíritu de Dios no se ha retirado de nosotros. Porque si el Espíritu de Dios nos está llevando al contrañimiento y sabemos, con lo que hemos estudiado, que estamos endemoniados, entonces el Espíritu de Dios me está diciendo eso. No para destruirme, sino para decirme, tu caso es desesperado. El tiempo se te está terminando, entrégate a mí. Humíllate, conviértete de tus malos caminos. Y esto hay que hacer arreglos personales, con la pareja, con los hijos, en la casa, en la iglesia. Gloria a Dios que todavía hay misericordia y el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros. Le pedimos perdón a Dios. Amén. Que lamentablemente hemos creído hace años, pero no nos han enseñado y nosotros tampoco nos hemos preocupado por estudiar. Hoy estamos en esta situación desesperada. Ya el Señor quisiera tenernos sellados a nosotros. Ya quisiera Él desde el día que nos llamó. Pero el maligno nos llevó para atrás. Que Dios nos perdone. Y ese pastor, nosotros nos hemos vuelto negligentes. O sea, no nos hemos tomado esto en serio como deberíamos. Nos lo hemos tomado como que sí, pero al mismo tiempo como que no. O sea, decimos como aquel que dice, no, sí, ya Jesús viene. ¿Y de qué sirve que Jesús venga si yo no estoy listo? O sea, ¿cuál es el punto de esto? Si yo no estoy listo, yo platicando el martes o el miércoles, yo le decía a Anita y a Cristian, le digo, igualmente nos vamos a perder, pues vámonos todos para esa monte ya. Vamos a cerrar la iglesia o que los hermanos se queden y yo me voy a ir junto con ustedes al mundo, porque bueno, igualmente nos vamos a perder. Igualmente nos vamos a perder. Porque no estamos haciendo lo que el Señor dice. Ni ustedes ni yo. Y entonces dice Anita, dice, no, pero tú quieres, entonces tú vas a ser un dictador. Les digo, bueno, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tú quieres pensar, estás en todo tu derecho a pensarlo. Pero yo no estoy siguiendo lo que dice el hombre, yo estoy siguiendo lo que dice Dios. Y yo quiero mantenerme fiel a Dios, aunque no lo he hecho, aunque he sido negligente en muchas cosas, aunque he solapado muchas cosas, yo no quiero que Dios me pase la cuenta tuya. Si tú te quieres perder, tú pierdes.